Bueno, para comenzar, digamos que si hay un tema complejo sobre el que se ha discutido mucho, es qué es esto del Estado. El Estado, en la forma en que lo conocieron los distintos países, ha sido diferente. En buena medida, uno puede decir que la Argentina tuvo en algunos momentos un Estado, en el sentido de un Estado que representaba los intereses generales de la nación, y tuvo durante prolongados periodos deformaciones del Estado. Los militares fueron una deformación del Estado permanente. Una deformación del Estado en el sentido de donde la autoridad del Estado era una autoridad que dejaba de lado la presencia de la ciudadanía. Un Estado que llamaríamos el Estado burgués, que cuando funcionó en los países centrales tenía representación democrática, tenía representación de los ciudadanos y se desempeñaba en términos de mejorar sus resultados por la vía de ver cómo la ciudadanía se comportaba y la ciudadanía tenía determinadas orientaciones que se reflejaban en el Estado. Es bastante difícil. Hay libros enteros de discusión sobre, bueno, qué es el Estado. Yo muchas veces llamé la atención, hay en varios lugares publicados, que la Argentina no tenía Estado, que la Argentina tenía un conjunto de personas que capturaban posiciones políticas por vías electorales, vías de golpe de Estado, etcétera, y sobre todo trabajaban para facilitar o para mejorar o para beneficiar a los intereses de la fracción del Estado, de la fracción política que llegaba a el Estado. Cuando uno dice esto, después comienza toda una discusión. Esa discusión dice, bueno, a Perón se le ocurrió que podía haber como Estado, que podía representar los intereses de distintos sectores sociales y que esos intereses de los sectores sociales iba a ser el Estado de la comunidad organizada, como lo entendía Perón. Con el tiempo, Perón demostró el fracaso del Estado porque en el año 51 prácticamente lo que había comenzado en el año 46 tendió a ser abandonado. Buscar inversiones extranjeras, tendió a ser abandonado reduciendo el voto de la ciudadanía. Imagínense ustedes que cuando se hizo la reforma constitucional del 49, montones de personas quedaron sin representación porque hicieron un diseño muy particular de cómo se elegían los miembros de las cámaras y prácticamente se redujo la democracia en una forma muy importante. Y el peronismo un buen día dijo, nos vamos, sin demasiada resistencia, a lo que una fracción del Estado, que eran los militares, le habían impuesto a Perón. Perón salió de la política en el 55,
Y lo que vino fue un estado de acción hecho por sectores que en un buen lenguaje uno no podría decir que eran la burguesía, porque no eran sectores importantes, sino eran una mezcla que se hizo entre militares y civiles. Los militares se prohibieron a sectores de la ciudadanía que vote, como es el caso de la proscripción de los peronistas, de los que votaban a los peronistas. El tiempo de desarrollo de un Estado, cuando el Estado es sólido, estamos en presencia de políticas con cierta continuidad, etcétera. Y lo que sucedió desde el 30 hasta 1983, nada más que por una cuestión de habla o por una cuestión de hacer referencias a un supuesto Estado, se perdió de vista que fue un mix entre militares y civiles antiestatales que transformaron e hicieron retroceder el carácter de la ciudadanía, prohibidos en algunos casos, perseguidos en otros, atacados y con las violencias de la dictadura militar. Uno podría decir que lo que hubo entre 1930 y 1983 fue prácticamente un Estado deformado. Un Estado deformado porque no había proscriptos, había sectores económicos que tomaban decisiones fuera de todas las construcciones propias de la democracia, y conocimos un verdadero Estado mixto, bastante deforme cuando uno lo compara con los estados de los países industrializados o más desarrollados. Al respecto, no hay que tener fantasías ni equívocos. En el mundo hay 200 países más o menos, un poco más de 200 países, y cuando uno analiza cómo es la construcción estatal de esos países, uno se encuentra que no son estados, en realidad. Nosotros, si uno dice, nosotros tenemos Estado, sí, en largos periodos tenemos dictaduras. En otros periodos tenemos cuestiones no representativas. Si el Estado es el Estado burgués del Estado que tiene representación de la ciudadanía, es muy escaso el tiempo que eso ha existido en los países. La mala lectura de hoy dice también ciertas cosas sobre la forma en que funciona el Estado, que uno dice, bueno, la Argentina entró en un Estado burgués en 1983, ningún gobierno pudo funcionar. Ningún gobierno desde el 83 en adelante funcionó con una representación ciudadana correcta, etcétera. Y lo que siempre me parece importante de pensar de este equívoco es lo de algunos buenos sociólogos que han dicho, miren, no solamente no ha habido democracia, sino la Argentina quizás no exista. O
hay gente que se está peleando permanentemente sin poder encontrar la sociedad argentina de complementaciones de distintos tipos de sectores. Esa falta de esa complementación se ha llevado a un cierto importantes discusiones sobre qué es esto. La época actual tiene una característica con respecto a los estados que no cabe ignorar. Tiene como característica la idea de que en realidad estamos en la época de la globalización. Y en la época de la globalización, esto del Estado se ha relativizado. ¿Se ha relativizado qué quiere decir? Estamos esperando que vengan inversiones, estamos esperando ciertos tipos de desarrollos, estamos esperando que en realidad la política deje de ser la política estatal que hubo en el llamado Estado burgués, en las distintas jergas, desde el marxismo hasta otras formas de definirlo, que quizás permitan decir, miren, en realidad de esto que estamos viendo, lo que estamos viendo es el debilitamiento del Estado, el debilitamiento de la existencia del Estado y la idea de que vamos a ir a encontrar inversiones sueltas que van a venir a explicarnos desde cómo se hacen las distintas formas de comportamiento público hasta arbitrariedades hechas en nombre del mundo de los negocios. ¿Quién gobierna hoy? Si uno dice quién gobierna, el Estado. Estas payasadas que uno encuentra actualmente de un presidente que le pegaba a la novia y convierte en llanto la vida política, eso es una estupidez que muestra la estupidez en que está viviendo la Argentina. Digamos, cuando uno dice como hubo presidente en estos últimos años, me parecería que no. Todo. ¿Pero por qué no hubo presidente? Porque prácticamente no hubo Estado. Esta gente hacía negocios, etcétera, y llegaban desde distintas vías. Esta fue de todos. Imagínense ustedes la pregunta que cuando Perón vino en 1983 había Estado. Salieron a matar gente porque eran personas que no estaban de acuerdo con los peronistas que eran de izquierda. Y mataron montones de gente. Quiere decir que estuvieron en la liquidación del Estado. Porque esa comprensión de lo que había pensar las políticas públicas se vio totalmente tergiversado. La gente puede ser peronista, no peronista, eso es otro problema porque esas son cuestiones de distinto tipo que la gente dice yo soy esto, soy otro. Durante mucho tiempo eso de yo soy esto o soy otro, fue fuerte. Uno iba a las elecciones y le preguntaba a la gente, ¿y vos por qué votaste? Y la gente decía yo soy. Si hoy le preguntan a la gente por la pregunta del voto, la gente no dice yo soy, la gente dice yo voté. Yo voté por esto, yo voté por lo otro, etc. Pero la construcción estatal en la Argentina está absolutamente debilitada. No es un invento de Milei hacerlo. Milei es una consecuencia de lo que pasa. Conceptualmente hablando, la consecuencia de lo que pasa es que aparezca un Milei que puede llegar a ser el discurso ridículo, no sería la palabra, el discurso vacío
que va a decir que en realidad va a haber mercado y no va a haber Estado. Bueno, estamos en los umbrales de que no hay Estado. En realidad casi no tenemos Estado actualmente. Actualmente han decidido que unos hombres de negocios ocupan las posiciones gubernamentales. Pero son hombres de negocios, sumaron a distintos... Ni siquiera tienen discurso. A distintos grupos que quieren hacer un poco más de fortuna en el mundo de la globalización, tratando de encontrar cruces con los intereses globalizados y llevándose el dinero de un lado a otro. Si la mayor claridad que hay cuando uno dice no hay Estado es cuando se dice no hay moneda. La moneda es el Estado. El Estado burgués normalmente lo que hace es te lleva al colegio a vos para que hagas un aprendizaje de que hay Estado, de que hay leyes, etcétera, etcétera, y ellos te curran porque te ponen esas leyes. Vos te conseguiste el trabajo de empleado del Estado y vos empezás a creer las cosas que el Estado te dice para que vos sirvas para las burguesías. Hay países que la burguesía es una burguesía defectuosa porque fue una burguesía agroexportadora que en realidad le importaba casi nada la representación de la sociedad, le representaba, salvo excepciones, lo que había era la riqueza de la tierra, etcétera, etcétera. Los países que tuvieron industrialización, por el contrario, tuvieron la lucha de clases, como las que hablaba Marx, la defensa de los intereses, las huelgas, las grandes huelgas, etc. La Argentina tuvo todo eso escasamente porque tuvo la riqueza agroexportadora. Con la riqueza agroexportadora, bueno, también creaste abogados que entonces iban y le contaban a los estudiantes de abogacía de que había leyes, de que había Estado. Buena parte era todo globo. Era también globo el ejército, porque el ejército en realidad de vez en cuando entraba en la política para mejorar sus salarios y para mejorar sus situaciones de poder, etcétera, etcétera. Cuando algunos decimos, y algunos grandes sociólogos dijeron, mire, esto parece que casi nunca fue una sociedad. Y cuando dice un poquito más, dice, mire, parecería que esto tampoco fue un Estado. Esta gente, para partido político, salvo en ciertos momentos, nunca se respetaron demasiado como partido político. Tuvieron situaciones deficientes al respecto. Por parecidos, uno puede llegar a decir, bueno, lo que el Estado dijo. Lo que el Estado dijo tuvo muy poca capacidad de construcción de el imaginario social. Lo que hubo en 20, 30 países hubo gente que llegaron a matarse y ir a la guerra y morir porque tenían dignidad de Estado y porque tenían dignidad de nación. En otros muchos países no se mató nadie, no sé, todos se quedaron tranquilos, porque lo que estaban pensando era cómo les llegaría el sueldo del fin de mes. Pero en esos países que hubo la construcción de Estado, efectivamente el concepto uno puede encontrarlo. En otros países, como es el caso de la Argentina, es una discusión muy complicada. Está bien que un empleado del Estado se crea que es empleado del Estado, porque la ficción le quiso creer que es empleado del Estado.
Pero si en realidad el Estado no tiene las funciones estatales de representación colectiva, eso no es un Estado. La Argentina en algunos momentos tuvo algo parecido a un Estado. Si hubiera que hacer la discusión cuándo hubo épocas de Estado, es bastante difícil, bastante difícil. Porque normalmente en la Argentina la cuestión pública se cumplió escasamente. Ahora, estos que hay ahora, no creen en que haya Estado y dicen una cosa muy sincera: hagamos negocios. Lo que tiene que haber es negocios, dice Milei. ¿Y qué hacemos para que haya negocios? Y sobre todo suprimamos sobre esta gente del Estado, si esta gente del Estado no sirve para nada. Esta gente del Estado, cuanta menos haya, el pueblo va a estar mejor, porque... Pero, ¿y eso qué? ¿Lo inventaron ellos? No. Vayan a Venezuela, para decir un lugar. O vayan a la Unión Soviética, para decir otro. Ninguno de esos eran estados representativos, no representaban a nadie. Los escasos países que tenían Estado tuvieron ciertas características importantes. Y yo les diría que entre las características importantes es la voluntad de ir a morir si era necesario en defensa del Estado. Entre muchos otros países, los 160, 170, se tomaron un barco y se vinieron para la Argentina porque no querían ir al Estado. ¿Por qué te fuiste? Y porque voy a ir a hacer la América en el Estado. Era un chabón el que decía eso. Pero el que venía no le importaba el Estado para nada. En muchos países el Estado no se había constituido porque el vecino hablaba en otro idioma y el otro vecino en otro idioma y el otro vecino en otro idioma. Es muy complejo entender qué es esto del Estado. Y es más complejo cuando decimos estos estados que a veces se llaman estados fallidos. Si a ese Estado le ponen un montón de cuestiones para decir que es un Estado, y más bien después viene el presidente saliente que le pegaba a la novia y entró en la historia porque tenía una novia a la que le pegaba. Bueno, no entró por nada entonces en la historia. Ahora, ¿por qué pudo hacerlo? Y porque no era un Estado tampoco. Ese estaba ahí para divertirse, pues más o menos estaba en la joda, y no era la construcción del Estado. Hoy hay otros que dicen, bueno, cerremos las universidades. ¿Por qué? Porque se parecen al Estado. ¿Y por qué no las cerramos? Le sacamos todo el presupuesto y las cerramos. ¿Y por qué? Mejor le damos plata a la gente amiga, ellos van a hacer una serie de negocios, cosas, etcétera, nosotros también. Pero hay una dificultad muy grande en decir la respuesta, ¿qué es esto? Y cuando uno tiene la respuesta de qué es esto, uno puede llegar a equivocarse diciendo, queremos que se defienda el Estado. Uy, ¿cuál Estado? ¿El Estado de Onganía? ¿El Estado de Perón? ¿El Estado, no sé, de la madre no sé cuánto? No, si uno dice queremos la defensa del Estado, se va a encontrar en un problema, porque este es un Estado fallido desde hace mucho tiempo. Y entonces, por eso, es más fácil hacer lo que hace Milei, porque Milei agarra la historia. Agarra la historia y dice, pero como si nosotros nunca fuimos un Estado.
¿Y cuándo fuimos un Estado? ¿Con Isabelita fuimos un Estado? No, con López Rega. Ah, con López Rega fuiste un Estado. Qué bien, ¿eh? Más bien que no hubo un Estado cuando Isabelita con López Rega, etcétera, etcétera. Salieron a matar gente, algunos de ellos con una soltura extraordinaria. Y la ley que afirmaba las condiciones de vida de las personas se burló extraordinaria. Hoy se burla la universidad, se dice, no, mire, no les vamos a pagar mucho porque ustedes en realidad parece que no estudian, cualquier estupidez se dice. Ahora, yo comprendo que si yo estuviese, si a mí me dicen, vamos a tomarlo más directo, yo soy profesor universitario. Y sí, yo soy profesor universitario, pero mirá lo que es esta universidad. Esta universidad es una descomposición, ni te quieren pagar ya. Entonces, si no te quieren pagar, no es una universidad. Quieren que vos vayas a la universidad a trabajar gratis para ver si te encontrás una novia, que a veces es un buen lugar de casamiento. Eso, bueno, otros lo buscan la novia en la iglesia, otros buscan la novia, qué sé yo, pero como si no les quieren pagar. ¿Y por qué? Y porque el desarrollo de la ciencia no tiene sentido acá. Lo que tiene sentido es el desarrollo de la ganancia, diría Milei. Hace unos días, algunos de los empresarios que están dentro de ese juego dijeron nos equivocamos acompañando a Milei, porque no se podía hacer negocios como Milei decía. No, lo dijeron hace 10 días, 5 días. Ahora, como es fuerte la fantasía de que hay Estado. ¿Por qué es fuerte la fantasía del Estado? Y porque yo quiero salir a la calle sin que me roben. Entonces yo tengo la fantasía para estar tranquilo de que hay Estado. Pero después salgo y me roban. Ah, ¿te robaron? Es que no hay Estado. Porque si te robaron, si vos no podés asegurar tu seguridad, quiero decir, y podés encontrar otro y otros eslabones en los cuales vos preferís creer que hay Estado, pero en realidad tus comportamientos tienen que ver con la ausencia de Estado, o que haya presidentes como este que hubo, pero no es solo este, se fueron todos los presidentes de la Argentina democrática. Ningún presidente de la Argentina democrática le fue bien. Y ningún presidente de la Argentina militarista le fue bien. ¿Por qué le fue mal a todos estos? Y porque no tienen Estado. Porque si tuviesen Estado tendrían las reglas, llegaría alguien, toca el pito, dice penal, qué sé yo, y miren la sanción. Ahora, es interesante el problema. Por eso tiene que generar preguntas sobre aquellos que están en trabajo de Estado y después se enteran que el ministro no sé cuánto inventó no sé qué para afanarse no sé cuánto. Esas cosas quiere decir que la ausencia de estatalidad es muy fuerte. Hay algunos países, vuelvo a decirlo, que por el contrario tienen esa característica. La capacidad de los distintos países de tener o no tener Estado, tener un Estado que asegure una serie de garantías, etcétera, etcétera, es distinto según los distintos países. El gran destructor del Estado fue Menem. Menem es la destrucción del Estado. Son los peronistas la destrucción del Estado entonces. Porque los peronistas fueron a destruir el Estado. Estaban todos contentos
que iban a tener cada vez menos Estado. Ahora, la forma en que el liberalismo avanza en el mundo entero está debilitando el Estado en numerosos países. Uno puede hacer la explicación, puede decir, no me gusta, y puede hacer una lucha como para decir, queremos que la Argentina tenga un Estado burgués representativo, con etcétera, 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 etcétera. Esa tendría que ser la política que corresponde a los empleados del Estado. Pero los empleados del Estado se encuentran con que las funciones del Estado en realidad no se cumplen en la Argentina desde hace mucho tiempo y en muchos aspectos, donde podés matar en la Semana Trágica, matar con Perón, matar con quien sea, porque la idea de la ley es una idea debilitada en esta sociedad. Hay países donde se está debilitando actualmente y que fueron más o menos fuertes. Ahora, si vos llegás a esa conclusión, tenés que pensar, bueno, ¿y entonces cómo hacemos la lucha por la reconstrucción del Estado? Y te vas a encontrar que la mitad de la población no le interesa el Estado. Lo que le interesa es explotar, las personas más explotadas que hay cuando se hace los análisis de quiénes son los que más trabajan en negro, el servicio doméstico, los que trabajan para la gran burguesía, esos son los que más trabajan en negro. Hay buenos estudios sobre eso. Esos tipos dicen, viene la mucama y le dice, mire, no me ponga que yo cobro no sé cuánto, porque en realidad a mí yo tengo una serie de garantías, etcétera, entonces no me conviene. Y es muy complejo el problema, por eso no es un problema, para decirlo así simplemente. Hacen un lío, soy trabajador del Estado. Yo quiero las garantías del Estado, pero resulta que parece que la cantidad de policías que roban son muchísimos. Lo señalan periódicamente, o la cantidad de policías que terminan no siendo el Estado. Bueno, es un problema interesante para los que lo estudiamos. No sé si es un problema para que alguien lo pueda resolver o cómo lo puede resolver. Ahora, si uno dice, el gobierno actual lo que quiere efectivamente es debilitar todo lo que puede haber como política de Estado. ¿Por qué? Y porque dicen, bueno, vamos a hacer mejores negocios, todo esto. Y bueno, es comprendiendo qué es lo que está pasando, que quizás los trabajadores del Estado puedan llevar adelante una política de más garantías estatales. Pero las garantías estatales están por el piso en el momento actual. Ahora, si uno entiende eso, quizás pueda hacer algo. Pero es una cosa muy difícil. Hace unos años me invitaron a una jornada que se hicieron en Bolivia. Las jornadas que se hacían en Bolivia, uno miraba quiénes estaban y casi todos los bolivianos hablaban en inglés. Eran tipos que eran de la burguesía y eran gobernantes y tenían la capacidad de defender sus propios intereses, pero yo salía a la calle y veía las collas vendiendo cosas. Cuando volví a la reunión le dije, miren,
qué diferente que son ustedes corporalmente con los que están en la calle, ¿eh? Me quisieron matar, porque era, efectivamente, esta era la burguesía. Ahora, en, en las clases acomodadas tienen sus políticas de dominación. Luchar contra la dominación política, eso sería una cosa interesante para los obreros o los trabajadores estatales. Luchar contra la dominación política, no la ventaja del asalariado estatal, sino la dominación política y salir a decir, miren, esto no pagan, los otros no pagan, los otros no pagan, etcétera, etcétera. Y van a poder tener muchísima gente que se despierte un poco con la cosa. Mucha gente que podría, no es el interés de los trabajadores estatales, sino el interés de la nación misma. Si hay algo que cabe luchar en la Argentina es por la reconstrucción de la nación. Esa reconstrucción de la nación les va a poder decir algo. Si van a querer decir que los chicos ricos vayan a la escuela, chocolate por la noticia, ¿cómo van a decir eso? Vamos a la reconstrucción de la nación y vienen a la universidad, ustedes los juntamos todos y decimos, queremos la reconstrucción de la nación. Eso puede llegar a tener más éxito que otras cosas. Y eso sería una política. Ahora, se van a encontrar con muchos tipos que en realidad van a estar satisfechos con eso porque necesitan policía, necesitan hospitales, necesitan escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. La lucha por la nación es esa. Acá estamos en la época actual, es bastante complejo para esto, porque lo que está triunfando es el individualismo. En la época actual, mucha gente le va a decir, yo soy yo y a mí me interesa que lo mío, que mi hijo progrese en la vida, que tenga un negocito, etcétera, etcétera. Hubo otras épocas en que la idea de nación y la idea de clases sociales era fuerte. La idea de nación te hacía a vos pensar que tenés la situación de solidaridad con tus pares. Hoy hay una serie de factores que dificultan la idea de que vos te sientas parte de un colectivo. Y algunas, uno dice, están pensadas especialmente o no están pensadas o son... Es muy complicado. Pero tu situación es una situación en la época actual que se han transformado cosas que existían hace 50 años. Hace 50 años un tipo creía que era parte de un colectivo, una clase social, un grupo social, etc. En la época actual, por el contrario, es mucho más fuerte con la ideología neoliberal pensar que en realidad si sos capaz de arreglarte por vos mismo, a vos te va a ir bien en la vida. Y esos tipos van a tener escasa solidaridad entre ellos y van a perder todos. Es esta época. Si vos aprendieses a explicarle a todos tus compañeros cómo es esta época, probablemente tendrías más fuerza para entender estas cosas. Pero es muy difícil decir cómo apareció todo esto. Es realmente muy difícil. Pero es una transformación que los trabajadores estatales deberían reflexionar sobre esta cuestión.
¿cómo hacemos para construir esta cosa colectiva? Cuando yo iba al banco hace 40 años, iba a un banco para, qué sé yo, para qué, porque mucha plata no tenía. Cuando yo iba al banco me encontraba con la solidaridad de los empleados estatales. Los empleados eran tipos. Hoy lo que me van llegando cartitas de los estados, de los bancos, es gane 3 pesos con esta pelotudez, gane 4 pesos con esta otra idiotez, etcétera, etcétera. La idea del lucro ha atravesado toda la sociedad. Y en ese sentido es más difícil la acción colectiva. Ahora, la pregunta tiene que ser cómo llevamos adelante acción colectiva. Lo que primero que me suelen decir cuando yo digo esto es, antes en el banco había nada más que 12 lugares para trabajar. Ahora hay 80. Hay un montón de lugares para ser empleado del banco y ya no tienen nada que ver unos con otros. Me han hecho explicaciones interesantes cuando conversé sobre esto. Hoy hay una fragmentación de una complejidad que la lucha social colectiva se hizo muchísimo más difícil. Y entonces es normal que el banco también, el Estado, etcétera, tengan menos solidaridad social. La pregunta es cómo se reconstruye la solidaridad social. Parecería que la única solidaridad social que hay en la Argentina es si la Argentina gana el Mundial. Salen todos a gritar como boludos. Porque ganaron el Mundial. ¿Y ellos qué ganaron? Nada. El fracaso de sus últimos años se lava con estar contentos por el Mundial. Pero la cosa el colectivo se ha debilitado. Hay que pensar cosas que sirvan para volver a reconstruir el colectivo. Yo no sabría hacerlo. Yo no sabría hacerlo. Pero hace falta tener una política. De pronto uno puede decir que hay cuestiones donde la solidaridad burguesa está ahí en la medicina prepaga. Ahí tenés la solidaridad burguesa. Vos pagás un abono, qué sé yo qué, y te cuida, la burguesía te cuida. Ahora, parecería que la capacidad del sindicato hoy no es generar acciones colectivas. Muchas veces sorprende lo poco que los sindicatos en general generan acciones colectivas. Y a veces te encontrás con algunos sindicalistas que se llenaron de guita. Es interesante, pero resulta que los sindicalistas que no hicieron guita no denunciaron a los sindicalistas que hicieron guita. Lo primero que tendrían que hacer es denunciar a los sindicalistas que hicieron guita. Y para decir, queremos la acción colectiva. Si vos tenés acción colectiva, eso cambia. Y ya no se pueda, ya no se puede.